no puedo quedarme dormido. Pero nadie más despertará. Encontré esto escrito en mi escritorio esta mañana. No estoy seguro de cómo llegó allí, pero creo que ustedes deberían leerlo. Cuando era niño, solía despertarme en medio de la noche. Aproximadamente una vez a la semana, mis ojos se abrían de golpe como si algo me hubiera despertado. Pero nunca había nada allí. Había ecos de un ruido que no podía recordar, un silencio que me recordaba algo ensordecedor, pero nadie más parecía sentirlo. Al principio, simplemente intentaba volver a dormir, pero siempre me encontraba incapaz de hacerlo. En algún momento, me levantaba de la cama, caminaba por el pasillo y trataba de despertar a mi hermano para no estar solo en la noche. No importaba cuánto gritara o lo sacudiera, nunca se despertaba. Inevitablemente, me encontraba arrastrándome a su cama y simplemente esperando lo que parecían horas hasta que finalmente me volvía a dormir, consolado por su presencia. Era solo un niño pequeño que admiraba a su hermano mayor y creía que él podría protegerme de cualquier cosa, incluso en su sueño. Como adulto, el problema persiste, pero ya no hay nadie que me consuele. Ahora vivo solo, sin familia en la zona, y sin novia en mi vida, pero aún me despierto al menos una vez a la semana. Ya no es a causa de un sonido silencioso que no puedo recordar, sino más bien por los sonidos de un bebé llorando en la casa de al lado. No me molesta tanto, sé que debe ser más molesto para los padres que para mí, pero puede ser agotador. En lugar de dar vueltas en la cama, me preparo un chocolate caliente y le añado un pequeño toque de whisky Crown Royal. Luego me dirijo a mi silla de computadora, donde disfruto de 1 o 2 horas de conversaciones agradables en 4chan antes de que la sensación de sueño me invite de nuevo a la cama. Anoche, cuando me desperté, no tenía razón para pensar que esto era algo fuera de lo común. Si el bebé había estado llorando, parecía que me lo había perdido, pero no le di mucha importancia. Era un poco más temprano de lo habitual, alrededor de las 2 a.m., y me quedé en mi computadora hasta casi las 6. Sabía que el sol saldría pronto y ya había disfrutado de 2 tazas de mi bebida. Si no volvía a la cama entonces, no tendría otra oportunidad hasta que el sol se pusiera. Era mi día libre, pero solo podría dormir hasta las 9, ya que tenía planes de encontrarme con un amigo bastante temprano para un viaje a la playa. Me arrastré a la cama, me cubrí con las mantas y me dejé consolar por las olas de calor. Como era típico, me encontraba dando vueltas aquí y allá mientras esperaba sucumbir a mi cansancio, abriendo ocasionalmente los ojos para intentar vislumbrar la luz del sol naciente a través de mi ventana. Pero nunca llegó. Dar vueltas rápidamente se convirtió en inquietud, y las miradas a mi ventana se convirtieron en ojeadas a mi teléfono. A las 7 a.m., sabía que el sol debería estar saliendo, pero no fue hasta las 8 que supe que algo debía estar mal. De todos modos, tenía que despertarme en 1 hora, así que decidí aprovechar y empezar temprano con una ducha. Antes de dirigirme al baño, me detuve para mirar a través de las persianas de mi ventana y me sorprendió ver que no había ni siquiera el rastro del amanecer en la distancia. Me pregunté si había olvidado algo importante, como si pudiera olvidar el horario de verano en pleno verano. La idea me hizo reír. Pero cuando regresé de mi larga ducha, ya no estaba riendo. Eran casi las 9 a.m. ahora, pero el sol aún no había salido. Abrí mi teléfono con frustración y comencé una búsqueda en Google para verificar la hora local, pensando que el reloj interno de mi Android simplemente había fallado. Pero Internet mostraba la misma hora que veía en mi dispositivo, con una diferencia de 1 minuto. Esto me llevó a una búsqueda por toda la casa, revisando cada pieza de tecnología que tenía. Desde el viejo reloj en el fondo de un cajón hasta mi computadora en la oficina en casa, hasta la hora en mi televisor, todo mostraba la misma hora consistente, ahora bien pasadas las 9:30. Al cambiar los canales de mi televisor, todo parecía estar reproduciendo programas de madrugada. No había noticias matutinas, ni programas de entrevistas, ni informes de tráfico o clima. Cada canal estaba reproduciendo clásicos de Looney Tunes, comedias de situación familiares indicadas y el tipo de infomercials que la gente solo ve cuando nadie más está despierto. Luego, me dirigí a Internet. Recorrí todas las plataformas de redes sociales que pude imaginar. Facebook tenía actualizaciones, pero eran solo del tipo que se verían a altas horas de la noche, los pensamientos de las 3 a.m. de personas que habían maratoneado algo hasta la mañana y necesitaban simplemente poner sus voces en el mundo para ser reconocidas.
Traté de reconocerlas, traté de responder, traté de dar me gusta, traté de compartir, pero no hubo reacciones a mi reacción. Luego vinieron los teléfonos celulares. Comencé con mensajes de texto, pero rápidamente desistí. Comencé a llamar a cada número que tenía, incluso a líneas de atención y negocios, pero nadie respondía. Dejé mensajes en todas partes, rogándoles que me hablaran, rogándoles que me dijeran qué estaba pasando. Pero no importaba lo que lanzara al vacío, nada regresaba. Incluso llamé a la estación de policía local, primero a la línea no emergente, pero luego llamé al 911 cuando solo encontré una contestadora, aunque al final obtuve el mismo mensaje. Después de horas acosando a personas en línea y en mi teléfono, ya eran más de las 12 del mediodía. Había estado revisando las ventanas para ver si alguien más despertaba. Pero si lo hacían, nunca salían de sus casas. No los culpaba, yo también tenía miedo de salir, pero ¿cómo más podría descubrir qué les estaba pasando a los demás? Así que me puse los zapatos, me puse una camisa y me dirigí a la puerta principal. Hay algo inquietante en intentar salir de tu casa tarde en la noche. Antes de la medianoche, parece que no hay nada de qué preocuparse, pero después de entonces, se vuelve cada vez más incómodo. A pesar de la oscuridad, sin embargo, esto no era noche. Ya era la tarde, aunque eso solo lo hacía más intimidante salir a la oscuridad. Consideré llevar algún tipo de arma, pero ir a tocar las puertas de los vecinos con un arma en la mano en medio de lo que parecía ser noche probablemente no me haría ser bienvenido. Y entonces salí a la calle y comencé a tocar puertas. Empecé 2 puertas más abajo, donde tenía una buena relación con el hombre que vivía allí. Éramos los únicos 2 en la cuadra que vivíamos sin familias, solo 2 hombres solteros en sus casas más pequeñas con habitaciones adicionales. Había un entendimiento tácito entre nosotros de que nos ayudábamos mutuamente cuando necesitábamos algo. La mayoría de las familias que nos rodeaban tenían hijos, después de todo, y eran menos propensas a tener tiempo o recursos para ayudar. Su nombre era Kenneth, y había tocado a mi puerta una noche cuando necesitaba que lo llevara a la sala de emergencias hace unos meses. Se había lastimado la mano bastante mal y no creía que pudiera manejar el volante. Por eso, sabía que él me entendería si tocaba a su puerta tan tarde. Excepto que no respondió. Intenté golpear sus ventanas y su garaje antes de rendirme, pero tampoco hubo respuesta allí. Pasé a la siguiente casa entre la suya y la mía e inmediatamente toqué el timbre. Sin respuesta. Caminé arriba y abajo por la cuadra tocando puertas, pero nunca hubo una respuesta. Dejé de intentar ser discreto, tratando de alertar solo a la persona en la casa, pero nunca escuché un ruido en respuesta. Incluso la casa junto a la mía no devolvió más que silencio cuando comencé a golpear la puerta con el puño. No podía creerlo, esta familia tenía un bebé que lloraba a todas horas del día, incluso en plena noche. Parecía que se disparaba con el más mínimo ruido, y me habían pedido que bajara el volumen de mi televisor una noche para no molestarlo. Pero no tuvo ninguna reacción esta noche. Volví a la casa de Kenneth, esta vez decidido a entrar. Sin una familia de la que preocuparse, era menos probable que estuviera alerta, suponiendo que siquiera estuviera dentro, aunque realmente lo dudaba. Tenía la sensación de que era el único que quedaba en nuestra calle, que todos los demás se habían ido o habían sido evacuados, y necesitaba probarlo. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero definitivamente él era el tipo de persona que dejaría la puerta trasera abierta. Entré, sin molestarme en ser sigiloso o caminar de puntillas. Quería alertarlo de mi presencia si resultaba que estaba en casa. Llegué al final de su casa, esperando encontrar una cama vacía en una habitación vacía. Pero no estaba vacía. Ahí estaba, Kenneth, casi como la última vez que lo vi, simplemente durmiendo en la cama. Su cabello estaba un poco más desordenado de lo habitual, y parecía estar desnudo si los calzoncillos tirados en el suelo eran alguna indicación. Pero ahí estaba. Así que dije su nombre. Luego lo grité. Pasé de suave a gritos en cuestión de segundos, incapaz de entender por qué no lo desperté antes con todos mis gritos y golpes. Incluso a esta proximidad, él seguía dormido. ¿Qué tal si no está dormido? Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar en eso. Me apresuré al lado de su cama, sin tomarme el tiempo de racionalizar las posibilidades de lo que podría haberle pasado.
Lo sacudí, grité, intenté golpearlo, pero nada lo despertaba. Su corazón latía más rápido y su respiración se volvía más pesada, pero nada lo despertaba. Incluso abrir sus ojos no tuvo efecto. Prácticamente lo arrojé al otro lado de la habitación en mi intento de sacarlo de su letargo, pero cayó sin resistencia, sin cambios. Era un cadáver viviente, incapaz de reaccionar a nada. Pero, ¿era él el único? Salí de su casa, agarrando un objeto de repuesto en mi camino, una sartén que Kenneth había dejado en el mostrador. Crucé su patio directamente hacia el de nuestros vecinos, la familia con el bebé que había dejado de llorar, y comencé a golpear su puerta corrediza de vidrio. Traté de ser cauteloso al entrar, pero no pude preocuparme demasiado cuando me corté la piel con el vidrio, solo necesitaba entrar. Necesitaba ver a los padres, a los niños, al perro, para ver si alguno de ellos se despertaría. Pero ninguno lo hizo. Los padres compartían su cama, las hijas estaban arropadas, y al igual que Kenneth, parecían incapaces de despertarse. Me dirigí a una habitación al final del pasillo, una que sabía debía ser la del hijo menor, ya que era el único que no había visto aún. Sacudí y sacudí, pero el pequeño niño no se despertó. Quería tomar la sartén y golpear su cabeza, desafiarlo a moverse, desafiarlo a terminar esta broma absurda que parecía estar jugando toda la ciudad conmigo, a llorar como lo hacía todas las noches. Pero me detuve. En cambio, fui yo quien lloró. No fue algo viril, no fue inteligente, pero fue lo que hice. Me senté allí en la habitación de ese niño pequeño y lloré, sin saber qué más hacer. Incluso llamar a la policía había resultado en solo una contestadora. ¿Qué más podía hacer? Estaba completamente solo en la oscuridad de la noche. Excepto que no lo estaba. Escuché un ruido y me congelé. Había algo más en la casa. Entonces escuché el ruido de nuevo. No, no estaba en la casa, estaba en la habitación. Y reconocí ese sonido. Era un sonido que nunca podría describir, uno que nunca podría recordar, pero de alguna manera. Era también un ruido que nunca podría olvidar. Era el sonido que me despertaba cada noche, el sonido que se desvanecía a medida que volvía a la conciencia pensando que solo lo había imaginado en el silencio. Y estaba en la habitación conmigo. Me giré lentamente para ver lo que hacía el sonido detrás de mí. No parecía una persona y, sin embargo, tampoco era un monstruo. Era increíblemente alto, con brazos más largos que sus piernas. Tenía que encorvarse para evitar que su cabeza atravesara el techo, y sonreía de oreja a oreja. No, eso no era una sonrisa. No tenía mejillas ni piel en su cara, solo tenía dientes. Dientes que se extendían de una oreja a la otra para hacer que pareciera que estaba sonriendo, pero no lo estaba. Se estiró a través de la habitación desde el armario del niño, sus dedos encontrando mi rostro desde casi un pie de distancia de sus palmas, y comenzó a explorarlo. Tocó cada músculo, cada tendón, cada poro, cada célula de mi piel mientras exploraba mis rasgos como si fuera ciego, pero me miraba directamente con esas luces brillantes en sus ojos oscuros. Esta era la cosa que me despertaba por la noche. La cosa que despertaba a este niño pequeño por la noche, que lo hacía llorar en la oscuridad debido a lo que había escuchado o quizás incluso visto. Podía sentirlo en su toque, su soledad. Me seguía, gritando su extraño grito en el silencio que de alguna manera solo yo podía escuchar, desafiándome a despertar, desafiándome a notarlo. Y finalmente lo hice. Hoy, finalmente me hizo mirarlo a los ojos y compartir el horror de los gritos ensordecedores que hacía con sus dientes apretados. Justo entonces, el niño pequeño también se despertó. Era apenas más que un niño y comenzó a gritar, llorando como lo hacía todas las noches. La criatura en el armario se alejó de mí, sus dedos ya no se preocupaban por explorar mi cara, y en su lugar, se centró en ese pobre niño. Quería interponerme. Quería gritar o golpear a este monstruo con la sartén. Pero simplemente corrí. Corrí fuera de la habitación, de la casa, de la calle, y corrí hasta que no pude más. El bebé dejó de llorar antes de que estuviera fuera del alcance del oído. No quiero saber qué lo hizo detenerse. Solo espero que, al igual que todos los demás, simplemente se haya vuelto a dormir. Pero no creo que así funcione esto. Ya han pasado más de 24 horas.
Se suponía que el sol volvería a salir, pero sé que no lo hará. En cada casa de cada calle en la que entré, encontré a alguien durmiendo, pero no intenté despertarlos. No tenía que hacerlo. Simplemente sabía que tenía que seguir comprobando, para ver si esto era algo que terminaba o algo que simplemente continuaba. Para siempre. Mi cansancio va y viene ahora. A veces siento que estoy a punto de desmayarme, y lo agradezco. Entonces escucho la cosa gritando en la distancia, y vuelvo a un estado lúcido. No importa cuán lejos me aleje, aún puedo escucharlo. Y se está acercando. Mientras escribo esto, estoy en las afueras del pueblo. Encontré una puerta sin llave y me metí, necesitando refrescarme con una ducha y algo de comida. Dudo que el dueño se despierte alguna vez, pero en caso de que lo haga, estoy escribiendo esta nota para él y dejándola en su escritorio. Desearía poder escribir más, pero sé que la criatura viene por mí. Fui lo suficientemente silencioso al colarme aquí, pero no importa cuán lejos vaya o cuán silencioso sea, parece encontrar una manera de alcanzarme. He decidido robar las llaves de este hombre y tomar su coche. No estoy orgulloso de esta acción, pero parece ser la única forma en que podré llegar al siguiente pueblo sin cruzarme con esa monstruosidad nuevamente. He decidido dirigirme al norte, al pueblo de mi hermano. No creo que esté despierto, pero nunca ha sido así cuando he buscado su consuelo en la noche. En cambio, solo espero encontrarlo dormido. Quizás si paso la noche en su cama, también me quede dormido, como lo hacíamos cuando éramos niños. Al menos, eso espero. Si este mensaje llega a encontrarse, espero que esta historia pueda ayudar. En esas noches en las que te despiertas antes de que salga el sol, cuando sabes que algo tuvo que haberte despertado, pero te encuentras rodeado solo por silencio, sabe que no estás loco. Y haga lo que haga, vuelve a dormir. Si puedes.